Vamos a utilizar el método de la lavadora para determinar el volumen del sólido formado cuando la región limitada por, y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x, y es igual a 0, y x es igual a 4 se gira alrededor de x es igual a 5. Entonces, debido a que el eje de rotación es el eje vertical, usaremos esta fórmula aquí para determinar el volumen donde el volumen es igual a pi veces integral de c al d de la raíz cuadrada de r grande de i menos el cuadrado de la pequeña r de i integrado con respecto a i. Por lo tanto, debido a que tenemos un eje vertical de rotación, nos integramos con respecto a i, y el radio exterior y el radio interior ambos deben expresarse como una función de i. Así que primero grafiquemos la región acotada, y miremos el sólido cuando girándolo por x es igual a 5. Entonces el gráfico azul es y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x. Esta línea horizontal verde es y es igual a 0, y esta línea vertical verde es x es igual a 4. Entonces, esta región amarilla es la región limitada, que giraremos alrededor de x es igual a 5. Este eje aquí, fíjate cómo nos daría este volumen a la derecha, por lo que nuestro objetivo es encontrar este volumen utilizando el método de lavado. Antes de configurar el intervalo, observe cómo la vertical en x es igual a 4 intersecciones con el gráfico, y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x. En el punto 4,4, entonces para esta región acotada, el intervalo para x sería de 0 a 4, y el intervalo para y también sería de 0 a 4, y usaremos un intervalo cerrado de 0 a 4 para y para nuestra integración limitada porque vamos a integrar con respecto a y. Y siempre es útil dibujar un rectángulo representativo para ayudarnos a configurar la integral. Usaremos este rectángulo representativo que se muestra aquí en rojo, donde si tuviéramos que rotar este rectángulo alrededor del eje de rotación, nos daría un volumen de lavadora del sólido. Siempre que utilice el método de disco o arandela, dibujamos el rectángulo perpendicular al eje de rotación, y notamos cómo el grosor de este rectángulo sería delta i, una vez más verificando. Nos integramos con respecto a i. Y ahora trabajemos para determinar la gran R de I pequeña r de I. Viga r de I es el radio exterior, que debe ser la distancia desde el eje de rotación hasta el punto correspondiente en el gráfico azul, que sería esta distancia aquí. Esta es la gran R de I. Observe que la gran R de I, controlada por I es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x, por lo tanto, porque necesitamos una gran R de I para ser una función de I, tendremos que resolver esta ecuación para x. Hagámoslo ahora. Entonces, si y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x y dividimos ambos lados entre 2, podemos decir la raíz cuadrada de x es igual a y dividido por 2. Ahora podemos deshacer la raíz cuadrada al cuadrar ambos lados, lo que nos daría la ecuación x es igual a y al cuadrado dividido por 2 al cuadrado de y al cuadrado dividido por 4, por lo que esta ecuación aquí es equivalente a la ecuación original siempre que supongamos que y es mayor o igual que 0. Ahora podemos usar esto para determinar la gran R de I. Observe cómo la distancia desde el eje de rotación hasta el eje Y sería 5 unidades, por lo que la gran R de Y en realidad sería 5 unidades menos esta distancia horizontal aquí, controlado por la función Y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x, que es lo mismo que x es igual a y al cuadrado dividido por 4, lo que significa que gran R de Y es igual a 5 menos y al cuadrado dividido por 4. De nuevo, esto nos da la distancia desde el eje de rotación al eje, y menos la distancia desde el eje y a la función azul, lo que nos da una gran R de I. Y ahora el pequeño R de I es mucho más fácil. Es el radio interno, y observe cómo la distancia de esta región a x es igual a 5 es una constante, siempre es igual a una unidad, donde nuevamente esto sería poco R de I que es igual a 1. Entonces, tenemos poco R de Y es igual a 1. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el volumen. El volumen, V, es igual a pi multiplicado por la integral de 0 a 4, donde esta sería la integral a lo largo del eje y de esta región limitada. Y luego tenemos el cuadrado de la gran R de I, que sería la cantidad 5 menos, y al cuadrado dividido por 4 al cuadrado menos la pequeña r de y al cuadrado que sería un cuadrado, integrado con respecto a y. Entonces esta integral nos dará el volumen del sólido. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero cuadremos este binomio, para que tengamos la cantidad 5 menos, y al cuadrado dividido por 4 veces la cantidad 5 menos y al cuadrado dividido por 4, así que multiplicando, tendríamos 25. Luego tendremos menos 5 4 y al cuadrado menos otros 5 cuartos y al cuadrado.
Eso sería negativo 10 4 y cuadrado o menos 5 2 y cuadrado, y finalmente tenemos más 1 16 y al cuarto. Entonces tenemos pi multiplicado por la integral de 0 a 4d, nuevamente tenemos 25 menos 5 2 y para el segundo. Más 1 16 y hasta el cuarto menos, por supuesto, un cuadrado es solo 1. Así que solo tenemos dos términos similares, 25 menos 1, por supuesto, es 24. Así que ahora encontremos el antiderivado. La integral de 24 con respecto a y sería 24 y aquí vamos a tener menos 5 dos veces y al tercero dividido por 3, eso sería menos 5 6 y al tercero más aquí tendremos 1 16 veces y al quinto dividido por 5, 16 veces 5 es 80, así que tendremos 1 80 y al quinto. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces cuando y es igual a 4, tenemos 24 por 4 menos 5 6 por 4 por tercera, más 1 80 veces 4 al quinto, y luego observe que y es 0, todos los términos serían 0. Simplificando, tenemos pi multiplicado por la cantidad, 24 multiplicado por 4 es igual a 96, 5 6 multiplicado por 4 al tercero es igual a 163, y 1 80 por 4 al quinto es igual a 64 5. Esto se simplifica a pi por 832,15 por lo que el volumen exacto es 832 pi dividido por 15 unidades de codo. Si queremos una aproximación decimal usando la calculadora, tendríamos 832 pi dividido por 15. Divided by 15. Lo que nos daría aproximadamente 174.2537 unidades cúbicas. Cubic units. Entonces, aquí tenemos tanto el volumen exacto como el aproximado del sólido formado al girar esta región amarilla alrededor de x es igual a 5 o este sólido que se muestra aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.